Un modelo de valores para la prosperidad. Sensatez. El hombre sensato obtiene más de sus enemigos que el necio de su amigo. Definición. Cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Etimología. Del latín sensatus. Sensatez es la cualidad del sensato, cuerdo, prudente o de buen juicio. Antecedentes. En noviembre de 1983, un diminuto grupo de hombres que se contaban con los dedos de una mano aterrizó en la tupida selva lacandona en el mexicano estado de Chiapas. Habían decidido nombrarse removedamente como Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Precursores: Albert Einstein y Nikolai Tolstói. Características: precaución, que significa tomarse el tiempo suficiente con razón para tomar una decisión. Cautelarse debe ser meticuloso al analizar actos o hechos y en base a estos, de manera objetiva, aplicar una acción de palabra o de obra a cierta situación lógica. Se utiliza el sentido común de las cosas y sus índices de probabilidad que sean aceptables para llevar a cabo o emitir una opinión. Clasificación. Prudencia, porque la sensatez es un valor donde nosotros debemos poner en marcha nuestra madurez, debemos ser justos ante todo sobre cualquier individuo y no dejarnos llevar por los antivalores. Tipos: actos materiales u obrar. Se da cuando en caso particular la decisión que es tomada por un juez al emitir una sentencia de condena o de libertad. 2. Pensamiento y expresión. Se aplica en el juicio de la evaluación que se lleva a cabo en términos genéricos sobre personas, grupos, países, etc., sobre los actos llevados a cabo por ellos mismos. Ejemplo: discriminación internacional, y también pudiera darse como el análisis del comportamiento de una figura pública como es el presidente de la República. Ventajas: justo juicio. Esto es sobre el hecho de que con cautela y cordura se emite un juicio justo de una persona o personas, entidades o países sobre su actuar. Lógica y mesura. La expresión de obra y de palabra es llevada a cabo de un marco de sentido común y de depuración de circunstancias ajenas a la evaluación o calificación de la persona o personas físicas o morales y sus actos. Desventajas: irrazonable. Este puede darse en ausencia de razón en la conducta para actuar de obra o de palabra, causando con ello malestar o daño a terceras personas. Desventajas: sin razón. La ausencia de lógica y seriedad en la exposición verbal o material de actos que provocan desequilibrio, discriminación, odio en contra de una o más personas físicas o morales por actos carentes de verdad y certeza. Elementos: reflexión, necesaria ineludiblemente de las cosas en su entorno material o psicológico previo a emitir un justo juicio de obra o de palabra. Cordura, sentimiento que atañe a quien compete emitir un juicio y que deberá estarse a ignorar hechos y circunstancias ajenos al asunto en trato. Aplicaciones: este se lleva a cabo al momento de emitir un juicio o evaluar actos o exposiciones de personas, ya sean físicas o morales, sin el ánimo de causar daño o desde sino por el contrario una exposición o explicación llena de verdad y certeza. Ejemplos: fuente periodística que analiza el proceder del presidente de la República. Fuente de información a través de medios electrónicos para llevar a cabo la exposición de actos de entidades policíacas al encontrar de ciudadanos. Análisis y evaluación que realiza la ONU a países diversos en áreas de sociedad y asuntos bélicos. Frases: el que es sensato promete poco y cumple mucho. El hombre sensato cree en el destino, el voluble en el azar. El humano se equivoca, el sensato acepta su equivocación, pero solo los sabios aprenden de su equivocación. López Camarena apela a la sensatez al abordar las tradiciones gastronómicas. El cronista oficial de la Ciudad Real, Manuel López Camarena, llamó ayer a utilizar el rigor y la sensatez a la hora de modificar la cocina tradicional en la segunda conferencia de los actos complementarios a las jornadas de gastronomía medieval que se llevó en el centro en el Museo López Villaseñor. Actuó como traductor a la concejala de turismo Rosario Roncero. Escrito: este valor se debe otorgar en actos que competen a las expresiones de obra o de palabra que se realizan para con otras gentes o entidades, y que las mismas no puedan ser dotadas de sentimientos egoístas, ni con la falta de discreción o precaución, pues ello sería sin duda un análisis de revisión proceder sin justa razón,
y a todos nos es dable que se nos analice o critique con verdad y certeza. Video. Conclusiones. Los seres humanos debemos ser honestos y mostrar un buen juicio ante toda prudencia y madurez, ante todas las situaciones y circunstancias que se nos presenten, y no dejarnos llevar por las emociones negativas.